Buenas tardes, maestra y compañeros. Esta vez me voy a exponer acerca de la mitosis, que son sus fases. Mi nombre completo es Leslie Melissa Velázquez Orozco, del grupo 8, Escuela Preparatoria Oficial número 161. Como podemos observar aquí atrás, yo hice con dibujos las 4 fases de la mitosis. La mitosis consiste en 4 fases. La primera, que es la profase, la segunda es la metafase, la tercera, que es la anafase, y la última, que es la telofase. Me voy a acercar un poquito más para que se pueda observar. La profase, que es la fase 1, fase 2, metafase, fase 3, anafase, y por último la fase 4, que es la telofase. Ok, consiste en la división de una célula diploide, que es la célula madre, y que consiste para dar origen a 2 células hijas que también son diploides e idénticas a su progenitora. También podemos observar que es una fase iniciadora llamada interfase. ¿Ok? La interfase, como podemos observar, o más bien yo se los voy a explicar, es el momento en que la célula se separa para dar la división y consiste en un conjunto de etapas, que es lo que ya anteriormente les expliqué. Ok, está la profase temprana, que en este dibujo se los voy a explicar. Aquí los cromosomas comienzan a condensarse y después en el nucleolo desaparecen, como aquí en mi libreta podemos observar. Ahí, además a detalle, aquí en el nucleolo se desaparece. Después en la metafase, que es la segunda fase de la mitosis, es de la envoltura nuclear, que aquí es donde se descompone. Y después están los cromosomas condensados completamente. Aquí también podemos observar que es la duplicación del DNA. Eh, en la tercera fase, lo voy a acercar un poco más. Ahí se ve un poco mejor. Que, bueno, la segunda, que es la metafase. También hay otra que se llama, que son los cromosomas, que es en donde se alinean y es en la placa metafásica. ¿Ok? La tercera, que es la anafase, aquí en este dibujo lo podemos observar. Los microtúbulos sin tocaros jalan los cromosomas hacia los polos. Aquí los microtóbulos empujan los polos, que son estas rayitas. Y por último está la telofase, que es la fase 4 de la mitosis. Aquí el uso desaparece. Aquí está un poco más detallado. Es donde aquí el uso, la de telofase, desaparece. Aquí tenemos una membrana nuclear que es donde reaparece. Y el nucleolo reaparece en esta parte, donde está el punto verde. Los cromosomas comienzan a descondensarse. Después está una célula que se llama célula animal, que es la citocinesis. Aquí, pues bueno, en este los voy a explicar que es el anillo de Aclina. Después aquí está, donde está la raya azul, es donde comienza el curso de división. Y aquí está la célula vegetal. Aquí donde está la división es la placa celular y después la pared celular. La importancia de este proceso de la mitosis, de la mitosis, que es la división moética, que permite obtener células idénticas, que a la vez origina una célula animal y de esta manera conservar el material genético de un organismo. En la profase, que es la fase 1, su importancia de ella es que produce la condensación de todo el material genético, que es el ADN, que es la duplicación del ADN. Después la metafase,
En la metafase, los cromosomas individuales no son visibles en el núcleo celular. Es decir, que pues no se pueden ver, ¿verdad? Y en la anafase, que es la fase 3, permite que los cromatídeos hermanos se separen. Aquí podemos observar la separación. Y en la telofase, que ya es la última, la importancia de esta es que los cromosomas ya están separados en dos grupos de cromoides. Aquí pertenece al reino de este proceso pertenece al reino protista. Las alteraciones de la mitosis, que es una alteración natural. La alteración natural más común es la endorreduplicación, que consiste en varios periodos de síntesis del ADN sin división celular. Y si los cromosomas no se dividen en mitades exactas, las células nuevas pueden tener un cromosoma individual. Y el resultado de la mitosis es la formación de células hijas que en el mismo número de cromosomas que es la célula madre. Aquí entre la fase 1 y entre la fase 2, que es la profase y la metafase, se hace la duplicación, que es el del DNA. También en las etapas de la mitosis, que es el nucleolo, que es donde se encuentra la interfase, el nucleolo y la membrana nuclear se notan y los cromosomas están en forma de hebras de cromatina. Ahí está, mejor. Después aquí observamos la membrana celular, la cromatina y el nucleolo. Fases de la mitosis, ¿no? La profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Voy a acercar un poco más. Después está la metafase, que los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de las células en la placa de la metafase. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas, como aquí lo podemos observar. Después está la metafase, ¿no? Los cromosomas igual, gruesos y enrollados, se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Después sigue la anafase, que los cromosomas se han pasado y se mueven hacia los polos, como yo lo había explicado. Aquí se mueven en esta parte. Por último tenemos la telofase. La telofase hace que los cromosomas están en los polos y son más difusos, ya que la membrana celular se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Bueno, esto sería mi pequeña exposición acerca de la mitosis, las 4 fases de la mitosis. Lo vuelvo a explicar por última vez. La primera es la profase, la segunda que es la metafase, la tercera que es la anafase y la cuarta que sería la telofase. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase, y que tenemos como resultado las 2 células hijas. Y ya, eso sería parte de mi exposición.